Hola, hoy nuevamente vamos a seguir abordando temas en materia de derechos humanos y hoy quiero compartirte el derecho a la igualdad y la no discriminación. Pues primero decirte que este es un derecho y un principio que está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en los tratados internacionales de los cuales México forma parte. Este derecho implica que todas las personas sean tratadas en las mismas condiciones y otorgando los mismos derechos y oportunidades sin que existan causas injustificadas para no hacerlo. En ese sentido, en un primer momento me gustaría conceptualizar qué es la igualdad sustantiva, qué es la igualdad formal y dónde se encuentra establecido este derecho. Pues primero, decir que el derecho se encuentra contemplado en el artículo primero constitucional. En este mismo artículo se establecen qué son las categorías sospechosas, que ese es otro concepto del cual vamos a estar hablando. Pero aquí primero me gustaría decirte que entonces, ¿por qué en ocasiones vemos que hay ciertos derechos especiales o normativa particular de ciertos grupos de personas como mujeres, personas con discapacidad, personas pertenecientes o que se autoascriben como indígenas? Pues bueno, voy a comentarte uno que hay grupos o personas que históricamente han vivido contextos de desigualdad. Estas desigualdades estructurales provocan que el Estado genere políticas, acciones y normas especiales que permitan a las personas a nivelar las mismas condiciones y derechos de todas las demás que no se encontraron frente a esas desigualdades históricas. El propio artículo primero constitucional establece esas categorías sospechosas que ha nombrado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que no puede haber ningún acto de discriminación relacionado con el sexo, la salud, el estado civil, las opiniones, la religión, las preferencias sexuales. Y en el caso de que esto ocurra, tiene que haber una justificación proporcional de la medida que está generando esa distinción. Por ejemplo, supongamos que hay una escuela pública o un deportivo o cualquier otro espacio recreativo que te quieras imaginar. Y entonces hay un letrero que dice que está prohibida la entrada a las personas judías o que está prohibida la entrada a las personas con discapacidad o si hablas náhuatl. Cuando esto sucede en el ejemplo que te estoy diciendo, que hagan una prohibición en sí mismo, de entrada se tiene que considerar como discriminatorio y va a entrar a un análisis estricto de constitucionalidad. Y es ahí cuando las autoridades, o en este caso los particulares, porque también ya hemos hablado de la horizontalidad de los derechos humanos en los anteriores videos, pues tendrán que justificar por qué esa medida no es discriminatoria y que incluso tendrán que entrar a un test de proporcionalidad, que eso lo vamos a ver más adelante, en el que tendrán que demostrar a un tribunal o a aquella autoridad que tendrá que analizar si es inconstitucional o discriminatoria la medida, que esta es proporcional y tiende a proteger un derecho o un beneficio mayor para la sociedad. Aquí me gustaría hablar de dos conceptos, uno es la igualdad formal y otro es la igualdad sustantiva. Por ejemplo, pues vemos que está repleta la normativa constitucional, las leyes, los reglamentos de artículos que buscan considerar los derechos de ciertos grupos históricamente discriminados en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo las personas con discapacidad, y que hay que colocar, por ejemplo, que haya ajustes razonables para que las personas puedan estar laborando en las oficinas sin barreras o obstáculos institucionales, pero en la práctica vemos que eso no se cumple. Y es ahí cuando entra el concepto de igualdad sustantiva. Podemos tener mucha igualdad formal en las leyes y escrito en esta constitución surreal, pero la realidad es que lo que tienen que hacer las autoridades es que ésta sea material, que se sienta, que trascienda en la vida diaria de las personas. Y es ahí a lo que tendríamos que
ver y hacia dónde tendríamos que caminar, en una igualdad sustantiva, porque de nada sirve que esté escrito si las personas no sienten esa vida plena e igualitaria. Bueno, en ese sentido me gustaría rescatar algunos casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primero hay que recordar que la Suprema Corte ya ha dicho que es inconstitucional que un oficial del registro civil le prohíba contraer matrimonio a las personas del mismo sexo, porque esto en sí mismo no tiene ninguna justificación constitucional, que es estas mismas categorías sospechosas de las que estamos hablando. En este caso habría una discriminación por la orientación sexual. Y entonces de ahí pues también vinieron un montón de reformas a las constituciones y a las normas o leyes secundarias de las entidades de la República. Ahora, también podemos ubicar otros casos en los cuales ha determinado la Suprema Corte que se generen o implementen medidas compensatorias para que haya cuotas para las personas con discapacidad o personas indígenas en ciertos puestos laborales. Que eso también lo que busca es que, en virtud de que no pueden acceder a esos puestos de la misma manera que las demás personas, pues hay que buscar esas medidas que contribuyan a acelerar esa igualdad y el que puedan entrar pues a esos espacios. También tenemos los casos en los cuales, y eso sigue emergiendo muchas tesis en el semanario judicial, pues que no puede haber ningún despido o no puede considerarse como despido justificado, y que incluso hay sanciones e indemnizaciones para las empresas en el caso de que despidan a una mujer embarazada. Esto genera en sí mismo también un acto discriminatorio que implica un montón de sesgos y de creencias respecto a que las mujeres embarazadas no pueden desempeñar los mismos trabajos, o que incluso le es muy costoso a las empresas dar estos permisos de maternidad. Entonces, por eso hay que pues reconocer que son discriminatorias. Entonces, en un primer momento, esto nos sirve para identificar que puede haber actos que no parezcan normales y que en todo caso tendremos que acudir a ciertos medios de defensa. Cuando alguna persona o tú te sientas discriminada, discriminado, pues que sepas que primero hay una ley para eliminar todas estas formas de discriminación, y que hay una comisión nacional para eliminar esta discriminación, que es la CONAPRED. Y que la CONAPRED lo que tiene de particularidad es que puedes presentar quejas en contra de autoridades, pero en contra también de particulares. Es decir, puede haber reparaciones integrales, como las establece la misma ley, para que dejen de actuar de la forma en la que lo están haciendo sus particulares o autoridades, y también para que haya indemnizaciones. Entonces, a diferencia de este esquema que conocemos que de derechos humanos, en el cual únicamente se pueden presentar recursos jurídicos en contra de una autoridad, pues en este caso puedes irte también en contra de particulares. Gimnasios, escuelas, colegios, centros deportivos, antros, todas aquellas áreas de la sociedad pues entran en estas quejas. Por otro lado, también tenemos el juicio de amparo. El juicio de amparo indirecto, que ya te he hablado de él en anteriores videos, pues es un medio de control constitucional, o es la vía a partir de la cual podemos pues justamente exigir que se garanticen esos derechos humanos y presentar pues argumentos para decir por qué la autoridad nos está discriminando en este caso. Y por último, pues también decirte que hay un delito que ante el Ministerio Público pues se puede presentar por actos discriminatorios, que también entrarían pues particulares y autoridades. Y pues bueno, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Espero y te sirva la información y que nos encontremos en la próxima.